Buenas, Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy quiero hablar acerca de otro de los dones espirituales, en este caso el don de ciencia. En el video anterior hablé acerca del don de sabiduría, que no es más que esa sabiduría de lo alto, la cual es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es esa sabiduría que no depende ni de nuestra edad, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras habilidades, no. Es un don que otorga a Dios, el cual nos permite desde una postura humilde, de obediencia y de santidad, siempre tomar decisiones acertadas, ver las cosas conforme a la voluntad del Padre y poder transitar por esas sendas de justicia para que Dios prospere todos nuestros caminos y Él pueda respaldar todo cuanto hagamos. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve ni en medio de la soberbia ni en medio de la necedad. Otro de los dones que otorga el Espíritu Santo es el don de ciencia. A través de este don, Dios nos permite tener el conocimiento acerca de aquellas realidades que a nuestros ojos estaban ocultas. Nos permite ver nuestros dolores, nuestros errores y nuestro pecado desde sus ojos. Él nos lleva a la génesis, a la raíz del problema, a la raíz del asunto, y de esta manera nosotros podemos saber cuáles son los aspectos en los cuales estamos fallando y que sin nosotros darnos cuenta están frenando la bendición de Dios en nuestras vidas y están impidiendo que Dios se glorifique. Como por ejemplo, Dios nos revela que muchas veces nuestro problema es falta de perdón y eso propicia que no podamos experimentar el gozo y la paz que promete Cristo Jesús. Otras veces nosotros lo que tenemos es raíz de amargura porque a través de tantos problemas, de tantas decepciones y de tantas cosas tristes que hemos pasado en la vida, nos llenamos de ese odio y de esa amargura. Y eso no permite que el Espíritu Santo de Dios esté a nuestro lado. ¿Por qué? Porque eso lo contrista, lo entristece. Y entonces a través del don de ciencia, Dios nos puede sanar, nos puede restaurar y nos puede transformar porque Él nos revela qué es lo que no está funcionando bien en nosotros. Y a través de este don tiene un propósito para nuestras vidas y nos muestra que Él es un Dios cercano, que Él nos ama y se preocupa por cada uno de nuestros detalles. Debemos saber diferenciar el don de ciencia de los espíritus adivinadores, porque estos espíritus adivinadores son espíritus de las tinieblas, espíritus oportunistas, que por supuesto no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, porque son oscuridad y el Espíritu Santo es luz. Y la palabra dice que no hay comunión posible entre la luz, que es Dios, y las tinieblas, que es todo lo que proviene del diablo. Dentro de las técnicas mediante las cuales operan estos espíritus de adivinación, pues bueno, tenemos la técnica del tarot, la hidromancia, que no es más que el uso de los vasos espirituales para predecir el futuro de las personas. Tenemos la lectura de las líneas de las manos. También tenemos a los llamados clarividentes. Aquí se encuentran las runas, que no son más que piedritas que están talladas, que se tiran para predecir el futuro de las personas. Esto se usa mucho en Europa Occidental. Tenemos las técnicas de adivinación con agujas. Están los famosos oráculos, la numerología, que usan la fecha de nacimiento de nosotros para determinar ciertas características de nuestra personalidad, así como para predecir nuestro futuro, y la astrología, que opera a través del tan conocido zodíaco, en el cual se encuentran los signos zodiacales, o sea, el llamado horóscopo. Todas estas técnicas, de una forma u otra, utilizan la psicología. Predicen cosas que son comunes para la mayoría de la humanidad. A través de estas personas, estos espíritus operan ¿para qué? Para engañarnos. ¿Por qué? Porque nos hablan acerca de aquellas falsedades y mentiras que nosotros queremos escuchar. O sea, le habla a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestra altivez. Alimenta todas estas cosas y no tiene ningún propósito ni de transformarnos ni de mejorarnos y por ende no tiene el propósito de ayudarnos. De hecho, a través de estos espíritus se estafan a las personas. ¿Por qué? Porque se cobra por este servicio y Dios no cobra ni por las sanidades, ni por los milagros, ni por la restauración, ni por la salvación. Todo lo que Dios otorga es por un don de Dios y el don es perfecto porque el amor de Dios es el perfecto amor. Dios nos ama a nosotros y nosotros lo amamos a Él, pero Él nos amó primero. Dios primeramente se compadeció de la triste condición espiritual de la humanidad y por eso vino a la tierra en la persona de Jesucristo, a que a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario pudiera ser redimido tu pecado y mi pecado. Dios realmente está cercano a su creación. A Dios le duele como nos alejamos de Él. A Dios le duele que
hayan tantas enfermedades, que hayan tanta violencia, que el hombre cada día se aleje más de él, que las personas sigan transitando por ese camino espacioso que los conduce a su perdición, que las personas estén muertas espiritualmente a causa de su pecado. Eso a Dios le duele. Y realmente Dios no nos va a cobrar por sacarnos de esa condición. Pero para sacarnos de esa condición primero tenemos que ser confrontados. Se nos tienen que decir verdades que están ocultas. Por eso el salmista decía, examíname y muéstrame aquellos pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque para según nosotros estamos bien. Nosotros pensamos que somos buenos, pero la Biblia nos examina, diagnostica la condición del corazón humano y es perverso, porque el corazón se prueba. No es lo que nosotros digamos que somos, es lo que revelamos ante las distintas pruebas que nos pone el Señor. Y ahí es donde Dios termina si tenemos sí o no un corazón conforme a su voluntad. Entonces quiero hablar acerca de uno de estos espíritus de adivinación que está en el libro de los Hechos, que narrar, la historia acerca del apóstol Pablo y Silas que llegan a la región de Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estos iban caminando y orando, y esta muchacha se les acerca y comienza a adularlos. Y la muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto ella lo hacía durante muchos días y a Pablo le molestó, le incomodó, y entonces en un momento, como Pablo era lleno del Espíritu Santo, le dijo al Espíritu que operaba a través de ella, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y en aquella misma hora salió. Este pasaje nos ilustra que el Espíritu Santo es luz. Cuando llega el Espíritu Santo se acaban las farsas, se acaban las mentiras, se acaban los engaños. Dios es un Dios de verdad, de realidad. En Dios no hay incertidumbre ni hipocresía. Y realmente cuando están operando estos espíritus engañadores y llega el Espíritu de Dios, que es la luz y es la revelación, estos espíritus se tienen que ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se le echa a perder el negocio a las personas, en este caso al diablo, que es el que maneja todos estos espíritus engañadores. ¿Qué sucedió con Pablo y Sila? Pues bueno, los amos de ella, para los señores que ella trabajaba, pues bueno, lo denunciaron con las autoridades y fueron presos. Miren, nosotros nunca debemos tener temor de confrontar lo mal hecho. Realmente solidarizarse y tolerar el pecado a Dios no le agrada. Realmente Pablo y Silas no tenían miedo. ¿Por qué? Porque se cumple un principio bíblico que donde está el Espíritu Santo, la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Las personas que honran a Dios y hacen la voluntad de Dios no tienen por qué vivir con temor. Realmente el temor proviene del pecado, proviene de la esclavitud, del yugo, del cabestro que nos impone el diablo. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, que es unción, todo yugo se pudre en el nombre de Jesús. Entonces Pablo y Silas, ellos estaban muy confiados de ello. Cuando los llevan para la cárcel, ellos comienzan a alabar y a cantar himnos. Y miren lo que sucedió. Ellos estaban a medianoche orando, Pablo y Silas, y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es lo que sucede cuando llega el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la palabra también nos dice que el que libertare el Hijo del Hombre será realmente libre. Las personas muchas veces son engañados por estos espíritus de adivinación y no saben que están presos, es una mentira. Ellos están viviendo felices. ¿Por qué? Porque van a un lugar y estas personas le dicen lo que ellos quieren escuchar. Y sí, ellos viven una mentira que los hace feliz, pero a la larga o a la corta, como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. En algún momento la mentira, el engaño se desmorona y vamos a chocar con la realidad. La realidad algún día la vamos a confrontar. Aquí en la tierra podemos seguir viviendo a nuestra manera, creer que no necesitamos de Dios, pensar que nosotros tenemos la capacidad para dirigirnos, cosa que no es así, porque necesitamos el Espíritu de verdad, que es el que nos va a dirigir hacia la verdad, hacia lo correcto. Pero un día todos estaremos delante del Señor Jesús. Ahora Él es abogado para con el Padre, Él nos defiende. Y si nosotros nos reconocemos pecadores, pedimos perdón y nos arrepentimos, nos apartamos de nuestras prácticas pecaminosas, tenemos la oportunidad de la salvación, la redención y de aquí en la tierra prosperar en todo, no solo económicamente, sino que prospere nuestra alma y disfrutar de esa paz y de ese gozo. El hombre vive con incertidumbre, vive con temor a la muerte, con temor a las enfermedades. Cuando llega Cristo, todo eso se va, porque la palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Por eso Pablo y Silas no tenían miedo. La palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y como Pablo y Silas hicieron lo correcto, Dios los respaldó. Dios nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Entonces aquí tenemos este ejemplo bíblico.
Los espíritus de adivinación operan a través de estafar a las personas, o sea, cobran. Dios no cobra porque todo lo que Él da es por un don de Él que es amor. Él sana, Él liberta, Él redime de pecado, pero todo eso es gratis. De hecho, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la salvación es un regalo, es una buena dádiva que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no nos permite ser salvos porque lo merezcamos, no, es porque Él nos amó y Cristo vino a morir en nuestro lugar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un hombre que sí le servía a Dios, y es el ejemplo de el pasaje bíblico de Eliseo y de Naamán. Naamán era un hombre en aquel entonces que tenía un buen estatus. Él era el general del ejército del rey de Siria, económicamente estaba bien, era una persona de connotación en aquel lugar, tenía mucho prestigio, pero tenía un problema, estaba leproso. La lepra desde el punto de vista espiritual es la enfermedad del pecado, o sea, los leprosos en aquella época eran aislados y las personas decían que el que tenía lepra era un castigo debido a su pecado. Y también la lepra se ve desde el punto de vista que la persona está inmunda, está sucia. Y por supuesto, el único que nos puede limpiar de toda maldad es el Señor. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos. Y la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pues bueno, vamos a narrar un poco la historia de Naamán. O sea, Naamán era, como dije anteriormente, el general del ejército del rey de Siria. O sea, era un hombre muy estimado y con mucho prestigio. Pero tenía una situación que él mismo no la puede resolver. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Hay situaciones que con nuestras fuerzas no podemos, como por ejemplo ciertas enfermedades, como por ejemplo la salvación de nuestras almas. Nosotros no podemos autosalvarnos, nosotros necesitamos de un Salvador que es Cristo, que ya vino. Entonces ellos capturaron a varias personas del pueblo de Israel y dentro de ellos estaba una israelita. Cuando hablamos de israelita estamos hablando en el contexto actual de los cristianos. Y esta muchacha hizo la función que le correspondía, ella evangelizó. Ella se convierte en la sierva de la esposa de Naamán y le habla de que en Samaria hay un profeta de Dios que podía sanar a su esposo. Nosotros debemos evangelizar, debemos hablar del poder de Dios, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios restaura matrimonios, que Dios transforma a hijos rebeldes, que Dios puede cambiar nuestra situación de angustia, nuestras situaciones depresivas, que Dios puede llegar a la vida de una persona que cree que no tiene propósito, que se siente poco amada y cubrirla, abrazarla con su amor. O sea, Dios lo puede restaurar todo. De hecho, la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, Dios hace las cosas nuevas. Dios nos puede cambiar ese pasado de tristeza, de tribulación, por un presente de gozo y de plenitud. Y en Él hay certidumbre, porque sabemos que en el futuro podemos confiar en las promesas de aquel Dios que no es hombre que miente ni hijo de hombre, que se arrepiente. Entonces esta muchacha hizo la función que le tocaba, ella evangelizó. Naamán fue corriendo a donde el rey, porque bueno, él seguro que había buscado muchas soluciones y no la había encontrado. Fue al rey de Siria y le dijo que le mandara carta al rey de Israel. Esta es una fortaleza mental que crea el enemigo en nosotros, que pensamos que nosotros vamos a obtener grandes cosas de personas poderosas. Él no fue a ver al profeta Eliseo, o sea, él quiso contactar al rey porque él dijo, el poderoso es el rey, ese es, quizás él lo vio como una persona insignificante, o sea, lo menospreció. Y la palabra dice que no es sabiduría menospreciar a las personas. De hecho, no era Eliseo quien lo iba a sanar, era el Dios de Eliseo, o sea, el Dios de Israel, que es el que tiene el poder. Bueno, él le manda, el rey de Siria le manda la carta al rey de Israel, ante lo cual el rey de Israel, muy indignado, dice, soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. O sea, él reconocía que él no tenía esa potestad ni esa autoridad. Dios es el único que puede perdonarnos de nuestros pecados. Y por supuesto, cuando sucedió esto, el profeta Eliseo se enteró y le dijo al rey de Israel que, bueno, le mandara a Naamán a donde él, porque, bueno, el profeta le quería ayudar. Cuando Naamán llega con muchos regalos. Esa es otra fortaleza mental que nos crea el enemigo, que nos hace creer que para nosotros obtener algo bueno en la vida tenemos que llevar regalos, tenemos que pagar. Miren, la salvación es gratis. Nosotros no podemos pagarla porque era un precio muy, muy alto y el único que podía pagarlo era Cristo y ya lo hizo con su preciosa sangre. Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces Naamán quizás era un hombre orgulloso, quizás era un hombre que descansaba en su fortuna, era un hombre de mucho prestigio y no sé, él se sentía muy importante y él creía que todo en la vida lo podía comprar,
con el dinero y con cosas materiales, y no es así. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces él fue con toda esa fortuna, a donde el profeta Eliseo. El profeta le mandó un mensajero, porque Dios lo que quería era que se humillara. Dios necesita que nosotros nos humillemos para perdonarnos. Dios necesita que nos humillemos para glorificarse a través de nosotros, porque Dios no opera a través de personas arrogantes. Y de hecho, el principio del perdón es ese, ser humilde. La palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce, para reconocer hay que ser humilde. Y se aparta, es ese el que alcanza la misericordia del Señor. Entonces, Naamán se puso muy molesto porque dijo, mira, me mandó un mensajero. O sea, él subestimó también al mensajero. Mira, el mensajero era un mensajero, pero traía palabra de Dios. ¿Y qué le dijo el mensajero? Que debía zambullirse 7 veces en el río Jordán. A él realmente esta idea le pareció bastante descabellada. De hecho, afirmó ante esto que allá en donde él vivía, en Damasco, o sea, la capital de Siria, había mejores ríos, como por ejemplo el río Habana y el río Farfar. Él entendía que no era el río el que lo iba a sanar, que lo que lo iba a sanar a él de su lepra era el humillarse, el reconocer que era pecador. Entonces vino un siervo de uno de los criados de Naamán. O sea, mira, Naamán era un hombre muy inteligente, quizás un gran estratega militar, un hombre muy poderoso y de mucho prestigio, pero era falto de sabiduría, de esa sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto nos hace ser humildes. Y vino el criado que tuvo un poco más de entendimiento, más de sabiduría, y le dijo, prueba, porque si el profeta te lo dice, eso va a suceder así, porque la palabra de Dios es verdad que siempre se cumple. Entonces el criado de Naamán fue mucho más sabio que Naamán, y bueno, Naamán fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán, y como le dijo el profeta Eliseo, así sucedió, porque Dios siempre va a respaldar a sus profetas. Esta es una forma de nosotros identificar si un profeta viene de parte de Dios, o sea, la palabra que trae debe cumplirse. Y así sucedió, Naamán fue curado de su lepra. Naamán pues quiso agradecer al profeta, entonces fue y habló con él para darle de los regalos y de todas las cosas que le había traído. Y el profeta que le dijo que no, le dijo, no, gracias, realmente eso no lo necesito. Y no por una postura orgullosa, sino que nosotros no debemos como cobrar por las cosas que hace Dios. O sea, el que sanó a Naamán de su lepra fue el Espíritu Santo de Dios. El profeta simplemente fue el instrumento, la vasija, la boca que Dios usó aquí en la tierra. Y esta es la actitud que tiene un hombre de Dios. Esta es la actitud que tiene una persona que realmente es respaldada por el Espíritu Santo de Dios, porque en aquel entonces los profetas, los reyes y ciertas personas solo eran los sacerdotes, eran los que podían ser llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no era para todos como en el tiempo actual, que estamos bajo la gracia y todos fuimos constituidos reyes y sacerdotes, por eso todos los cristianos podemos ser llenos del Espíritu Santo. En aquel entonces no. Y Naamán sí era, Eliseo sí era un profeta del Señor y tuvo la actitud correcta. No aceptó el regalo, porque todo lo que otorga a Dios es un don de Dios. Dios no cobra por nada de lo que él hace. Pero el siervo de Naamán sí era codicioso, Giesi. Y entonces le cayó, el siervo de Eliseo, perdonen, sí era codicioso. Y le cayó atrás a Naamán y le mintió, o sea, le dijo que Eliseo le había dicho que sí, que le diera ciertas cosas de esos regalos, que sí lo iba a aceptar. Pues bueno, Naamán le dio 2 talentos de plata y le dio 2 pares de vestidos, perdonen, y él fue y los escondió. Aquí es donde se evidencia el don de ciencia. Y Eliseo sabía lo que había hecho Giesi. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela todo cuando está oculto. Giesi fue delante de el profeta Eliseo, y Eliseo, ¿qué le dice? Giesi, ¿dónde estabas? Y él le dijo, no, siempre he estado aquí. Realmente esa actitud es una actitud también de necedad y falta de sabiduría. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos burlar. El Espíritu de Dios es omnipresente, está en todas partes, todo lo sabe, todo lo ve, lo escucha, lo escudriña, porque escudriña nuestros pensamientos y prueba nuestros corazones. Para Dios no hay nada oculto. Y Giesi realmente quiso burlar a Dios, cosa que es una insensatez mayúscula. O sea, lo que cometió Giesi realmente es uno de los pecados más graves, tratar de burlar al Espíritu Santo. De hecho, la palabra dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona, es el único, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué le dijo el profeta Eliseo? Ya el profeta Eliseo sabía. Cuando Dios nos pregunta algo, no es porque Dios no lo sepa, es porque Dios quiere que seamos sinceros. Es que Dios está probando nuestros corazones, a ver cuánta sinceridad hay. Y Giesi demostró que era una persona mentirosa y falsa e irrespetuoso, porque Dios realmente se merece respeto. Dios lo sabe todo. ¿Y qué le dijo Eliseo a Giesi?
su siervo. Esto viene en 2 Reyes, capítulo 5, verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Y blanco como la nieve. Cuando nosotros intentamos burlar a Dios, lo que acarreamos es esto: maldición para nosotros y para nuestra familia. Realmente aquí el don de ciencia se aplica para demostrarnos que nosotros no podemos ocultar nada delante de la presencia, porque ante Dios estamos expuestos. Ante Dios nosotros somos como un libro abierto, o sea, Dios lo conoce todo acerca de nosotros. Entonces aquí el don de ciencia lo que evidencia es esto. Pero voy a hablar de otro ejemplo del don de ciencia, donde la mujer samaritana no tuvo el triste final que tuvo Giesi, sino que la mujer samaritana fue humilde y fue sincera, algo que le agradó mucho a Jesús. Este pasaje de la mujer samaritana viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del verso 1 al 42. Entonces, narrando un poco la historia, o sea, Jesús pasa por el territorio de Samaria y ellos venían algo cansados y sedientos. Sus discípulos fueron a la ciudad a comprar algo de comida y Jesús se sienta cerca de un pozo. A lo que se acerca esta mujer, o sea, la reconocida en la Biblia como la mujer samaritana, y Jesús le pide un poco de agua. Ella se queda un poco como impactada porque dijo: tú pidiéndome agua a mí, si tú sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Qué nos evidencia esto? Que Jesús no hace excepción de personas, que Jesús vino a romper todos los tabúes, todas las pautas, todos los esquemas. ¿Por qué? Porque el principio de la salvación es que Jesús muere por toda la humanidad. Todo el que cree en Él, todo el que reconoce su pecado y se arrepiente, tiene derecho a la salvación. Cristo no nos juzga ni por nuestras posibilidades económicas, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros títulos. No, a Cristo no le interesa nada de eso. A Dios lo único que le interesa es nuestro corazón en una postura de arrepentimiento, de obediencia y de sometimiento hacia Él. Entonces Jesús le contestó a ella: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Cualquiera que beba de esta agua, o sea, del agua del pozo, que es un agua común, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, esto nos habla acerca de que esta mujer tenía un problema. Aquí se evidencia parte del don de ciencia. O sea, ya Cristo estaba como presentándonos cuál era la situación de la mujer samaritana. La mujer samaritana andaba en busca de algo. Puede ser de la felicidad, de la paz, de la protección, de algo. Y Cristo le dice que el agua, esa agua común, son las cosas del mundo. Las cosas del mundo son perecederas, las cosas del mundo son vanidad. Por eso nosotros nos trazamos metas y proyectos y siempre tenemos como sed de algo, siempre estamos buscando algo más, nunca nos saciamos, nunca nos llenamos. ¿Por qué? Porque en el único que hay plenitud y en el único que vamos a sentirnos completos es en Cristo Jesús. Eso es lo que significa que el agua que tiene Cristo para beber hace que se nos quite la sed de todo. Cuando conocemos a Cristo, pues ya estamos llenos, estamos plenos y no necesitamos nada más. O sea, no andamos desesperados por otras cosas del mundo, porque esperamos tranquilamente las cosas que provienen de Dios, que es esa bendición que enriquece y no añade tristeza consigo. Entonces, Jesús aquí se evidencia ya como tal el don de ciencia, que le indica que traiga a su esposo, y ella le responde que no tenía marido. Y Jesús se agradó mucho diciéndole: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido por marido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dios lo sabe todo de nosotros. O sea, que la actitud de Giesi fue una actitud necia. Nosotros no podemos engañar al Señor. Mas, sin embargo, la mujer samaritana fue honesta. ¿Qué es lo que sucede? Aquí se evidencia que ella estaba en busca de quizás la protección, la felicidad, del amor. Y por eso había tenido tantas relaciones. Realmente no es la voluntad de Dios que las personas se casen tantas veces. Dios solo aprueba el primer matrimonio. Por eso la palabra dice que la persona que se divorcia y se vuelve a casar adultera, porque la esposa está atada al esposo de por vida. La única justificante que tiene alguien para volverse a casar es enviudar, porque mientras el esposo o la esposa viva, esa persona que contraiga otro matrimonio ante Dios está en adulterio. Y la palabra lo dice, que Dios a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar. Entonces la mujer samaritana reconoció que ella estaba haciendo las cosas mal. O sea, Dios evidencia esta parte de su vida, este pecado, para que ella se permita ser transformada por la llegada de Cristo a su vida. Y ella lo admitió, se puso súper contenta,
fue a la ciudad, avisó a otros y le dijo, aquí hay un hombre que yo creo que es profeta porque me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Ya ella vino a tener propósito en su vida. Sin darse cuenta se convirtió en una evangelista del Señor. Y Dios viene a eso, a primeramente quitarnos el yugo, el cabestro de nuestro pecado, a darnos propósito, a traer a nuestra vida esa plenitud, ese gozo y a liberarnos de todas esas cadenas que nos atan a todas esas prácticas que nos alejan de Él. Entonces quiero terminar con una alabanza muy bonita que ilustra fehacientemente el pasaje de la mujer samaritana que se llama Jesucristo basta. Esta dice, en nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh. Jesucristo basta. Oh, oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Realmente en Jesucristo es el único que nosotros tenemos una esperanza, como dice esa alabanza fiel. Realmente todas las promesas de Dios se van a cumplir y solo con Cristo Jesús vamos a encontrar esa agua que cuando la bebamos y podamos experimentar el gozo, la paz y la plenitud que nos da Él, realmente no vamos a tener sed de nada más. Dios les bendiga.